entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. El contexto es acerca de una iglesia que se había formado. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 11. Es una iglesia gentil, Antioquía de Siria. Y en esta iglesia, dice la palabra del Señor, estaba el apóstol Pablo ya con Bernabé funcionando y predicando y haciendo la obra de discipulado, de predicación, y eran unos de los jóvenes más importantes, por así decirlo, que tenía la congregación. El evangelio había aprendido, el evangelio corría. Algunos de Chipre, de Cirene, pasaron por este lugar. El evangelio halló cabida en las personas. La iglesia de Jerusalén se entera de esto, envía a Bernabé para ver, y dice que cuando llegó Bernabé a Antioquía de Siria, dice que vio la gracia de Dios y se gozó en gran manera. Y exhortó a los hermanos para que permaneciesen fieles y firmes en el Señor. Y dice, Bernabé fue a Tarso a buscar a Pablo y le dijo: Pablo, necesito ayuda, vení. ¿Qué haces acá? Vení, tenés que venir conmigo, vamos a Antioquía de Siria, dame una mano con el discipulado, con la predicación. Y tal fue el efecto y el resultado de este ministerio, que a los hermanos nuestros de Antioquía de Siria en aquel momento se les llamó cristianos, dice la palabra, por primera vez. Pasa el tiempo y estamos ya en el capítulo 13, donde podemos ver algunos nombres. Bueno, Bernabé, hijo de consolación, fue el nexo que el Señor utilizó para incluir a Pablo en la iglesia. Recordemos que Pablo se convierte camino a Damasco y nadie le creía. Y cuando entra de la mano de Bernabé, imagínense en la iglesia, ¿no? Allí podemos ver a Simón, el que se llamaba Níger. Se piensa, este Níger tiene que ver con morocho, negro. Las iglesias que funcionan bien tienen un morocho. ¿Sabéis? Usted también. Así que de ahí viene Nigeria, por ejemplo. ¿Está bien? Así que podemos ver nosotros que también estaba Lucio de Cirene, otro gentil. Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca y Herodes Antipas son familiares de Herodes el Grande. Tetrarca quiere decir que comandaba la cuarta parte de lo que había dejado su abuelo. Allí podemos ver nosotros, por ejemplo, en la Cesarea de hoy, podemos ver las ruinas tremendas que de los puertos y de las ciudades que Herodes el Grande había construido. Así que podemos ver que el Evangelio había llegado también a las altas esferas del gobierno. Y Saulo, todos conocemos aquel fariseo que sacaba ventaja y que respiraba amenazas de muerte para los cristianos, que se convierte de una manera milagrosa camino a Damasco y ahora ya era un instrumento del Señor. Algunos principios, rápidamente, para nuestra comprensión. Yo quiero hablar de cosas, de principios que encontramos en esta reunión. Es una reunión de iglesia, es una reunión de la cúpula de la iglesia. Y nos está enseñando a nosotros cosas que tienen que ver con la vida congregacional. Cuando vos creíste en el Señor Jesucristo, fuiste incluido por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, que hizo, nos sumergió, nos bautizó ¿en quién? En Cristo. Formamos parte de un cuerpo. Este concepto, que lo sabemos muy bien, nos cuesta muchas veces practicarlo. Todo lo que vos hagas, lo que usted haga, repercute en el cuerpo, sea para bien o sea para mal. No importa dónde esté.
pero lo que usted haga y lo que yo hago repercute en la congregación. Entonces, nosotros somos responsables directos muchas veces del andar práctico de la iglesia. Así que vamos a ver algunos principios. En primer lugar, el principio de la presencia. Porque dice la palabra, había entonces. Había. Este había está indicando que los hermanos estaban. ¿Dónde? En la congregación. En la congregación. Entonces, el principio de la presencia, estaban presentes. Y no se puede entender un llamado de parte del Señor estando ausente. Básicamente, cuando nosotros nos reunimos al nombre del Señor, nosotros entendemos, aunque no lo podemos mirar con los ojos físicos, que el Señor está en medio de nosotros. ¿Por qué lo entendemos así? Porque lo dice la palabra de Dios. El Señor está en medio de nosotros. Yo siempre digo, ¿qué diferencia sería para mi vida cristiana y vida congregacional pensar que el Señor está físicamente en medio de nosotros? Él, y solo Él, es el centro de nuestra reunión. Él, y solo Él, es el centro de nuestra adoración. ¿Cómo cambiarían nuestras conductas al solo pensar de que el Señor es el que primero llega a la reunión y es el que nos recibe? ¿Llegaríamos tarde? ¿Nos dormiríamos? ¿Vendríamos de cualquier manera? Yo pienso que no. Porque tener al Señor acá, yo pienso que nadie estaría sentado, estaríamos todos en el suelo, abrazando sus pies y mirando su rostro. Eso es lo que vamos a hacer pronto en el cielo, en plena perfección y santidad. Pero una de las cosas que se destacan en este principio de presencia es que estando presente, el Señor, a través del Espíritu, habla e indica y muestra. ¿Se acuerdan? El Señor había resucitado y luego, pasando las paredes de ese aposento alto, donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, el Señor se presenta y ¿se acuerdan lo que dice? Shalom, paz a vosotros. ¿Quién había estado ausente en esa reunión? Tomás. Los discípulos le dicen, Tomás, hemos visto al Señor, Él nos ha hablado a nosotros. Y Tomás dice, la verdad que si no lo viera, no voy a creer. El perderse una reunión, el estar ausente a una reunión, es perderse la bendición de Dios. Es perderse el escuchar a Dios. Es perderse el recargar las pilas espirituales, porque en su presencia hay paz, hay gozo y hay fortaleza para seguir adelante. Hoy estamos viviendo cosas impensadas, que pronto van a llegar acá. No sé si ya han llegado, me enteré de cosas en Estados Unidos, donde hay pastores que dirigen varias iglesias o iglesias y anexos vía, ¿cómo es? Internet, pero esto que cuando chateamos, Skype. Tremendo. El otro día lo estaba viendo, un pastor dando el culto y los demás satélites de la congregación escuchando y viendo en la pantalla lo que el pastor no estaba presente. Estaba presente a través de la tecnología. Y hoy se toman decisiones también en base a la ausencia. En las mesas de trabajo, en las comisiones de trabajo. Nosotros tenemos un principio en la mesa de trabajo de todas nuestras comisiones, que las decisiones las toman los presentes, no los ausentes. Por más reconocido que sea el hermano, no puede tener la falta de ética de levantar un teléfono y por teléfono decidir. No. Se deciden en base a lo que están presentes, porque ahí está el Señor, cuando 2 o 3 nos reunimos. Entonces, el principio de presencia es algo que usted tiene que mantener, porque es algo que nos da a nosotros autoridad. En aquellos que estamos dirigiendo la reunión y conduciendo la obra del Señor, nos da respaldo práctico para la toma de decisiones, para la conducción, para la guía en la obra del Señor. Hoy vemos en las iglesias ancianos que están ausentes de las reuniones.
están ausentes en las reuniones de la semana. Y eso genera un efecto negativo en la membresía, porque si el anciano no está, yo puedo darme el lujo de no estar también. Es una falta de ejemplo. El principio de la presencia. En segundo lugar, el principio de la preparación. Podemos ver a estos hombres que guiaban la iglesia, que no eran improvisados, sino que tenían una preparación especial de Dios para el ministerio. Eran profetas. Dice la palabra, había entonces en la iglesia profetas y maestros. Y maestros. Nadie puede dar algo que no tiene. Que no tiene. Y tenemos que prepararlo. Ayer un joven me dijo que estaba estudiando en el Müller y que su sueño era poder tomar la palabra y demás. Y yo le dije todo al revés. Si estás estudiando en el Müller, tu sueño tendría que ser más humilde. Porque cualquiera que sepa la Biblia va a ser humilde. Si yo estudio la palabra del Señor y no soy más humilde, no entendí nada de la Biblia. Entonces, la preparación tiene que ver con ser servidor del otro, con ser humilde. Después Dios se encarga de llevarnos por sus caminos y por el ministerio que Él preparó de antemano para nosotros. Son buenas obras. La humildad en la preparación y en el servicio es una marca registrada de los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue humilde. Y Él era la palabra, es la palabra. Todo lo que Dios quiso hablar y quiso mostrar, lo mostró a través del Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. De manera que la preparación es vital. Los improvisados no son llamados por Dios. Si estudiamos los diferentes llamados en la Escritura, vamos a ver que Dios, a quien llamó, lo preparó. Dios preparó a Abraham. Lo saca de su parentela, lo lleva al desierto y hay todo un ciclo de preparación. Dios preparó a Moisés de una manera tremenda. Dios preparó a Josué. Josué, a la sombra de Moisés, aprende un montón de cosas que le iban a servir a él para el ministerio y para la misión que él tenía. De manera entonces que nosotros no podemos ser llamados por el Señor sin preparación. Y la preparación tiene que ver con convicciones que estén basadas en la palabra del Señor. Tiene que ver con oración, con una vida de estudio de la palabra del Señor. Ayer alentaba a una hermana, no sé si está acá, a poder leer la palabra. Y a poder comer de la palabra cada día. Es alarmante ver en la iglesia de Cristo de estos últimos tiempos la ignorancia escritural, la falta de principios escriturales. Hacemos las cosas pero no nos basamos en principios. Hacemos las cosas porque nos parecen, porque lo sentimos así, y entonces llega alguien y te dice, bueno, dame un texto. ¿Qué? Dame un texto. Necesito un texto, le dije a un hermano, aunque sea mal interpretado, dame un texto, por favor, dame un texto, así discutimos por lo menos del texto. Y basamos nuestra vida sin el texto. Cuando nosotros vemos los ejemplos ahí en 2 Timoteo, tenemos al soldado, tenemos al atleta y tenemos al labrador. Hay un hilo que los une a los tres. La preparación. Sin preparación no hay un llamado verdadero. En tercer lugar, el principio de la comunión. Estos estaban juntos, ministrando estos al Señor. Esta palabra ministrando tiene que ver con la liturgia, pero no tiene que ver con la tradición o la religión. Ayer Rubén decía, rompimos la tradición. Cuesta romper la tradición, ¿no? Había que buscarle la sidra. Porque a veces hacemos las cosas por tradición. Cuidado, que hay tradiciones y buenas costumbres que son muy buenas. Y es bueno mantenerlas. Porque son los linderos antiguos que nuestros enseñadores nos enseñaron y nos marcaron, y la obra crece y el Señor bendice. Ahora, cuando esa tradición se hace
doctrina de hombre, un dogma, bueno, ya empezamos a rozar el legalismo, ¿no? Dios puede obrar de otra manera, o Dios puede obrar de otra forma, y no perder la liturgia, no perder el espíritu del culto, el enfoque del culto, que no es otra cosa que el Señor. La comunión hermanable. Es elocuente la voz del Espíritu Santo cuando hay unidad y comunión hermanable. ¿Puede ser que alguien entienda que si yo no estoy en comunión con mi hermano, voy a estar en comunión con Dios? Sin embargo, sí, hay hermanos que piensan y hermanas que piensan que estoy bien con el Señor y no estoy bien con mis hermanos. No existe eso en la palabra de Dios. Los problemas interpersonales que hay en las iglesias están marcando que ese hermano tiene un problema interpersonal con el Señor. Y porque tiene un problema con el Señor, tiene un problema con los hermanos. Y acá no tiene nada que ver el saludo y el beso, porque muchas veces saludamos y abrazamos, pero el problema está en el corazón, adentro. Y no terminamos de salir de la iglesia que en la vereda ya estoy criticando a los hermanos. De manera que para que el Señor nos indique su plan y su voluntad, es necesario que todos estemos en una plena comunión. Hay una frase que solemos escuchar en la congregación y por años, nuestros ancianos también lo escuchaban quizá de nosotros. El Señor me mostró. Qué clásico, ¿no? El Señor me mostró. Y como muchas veces no estamos en la sintonía del Señor, ni tampoco de la iglesia, en nuestra cajita, que se llama vida cristiana, nosotros queremos poner la voluntad de Dios a como sea. Presionamos, nos paramos arriba de la voluntad de Dios y queremos que entre sí o sí en nuestra cajita de vida cristiana. Una hermana una vez nos dijo que si el avión aterrizaba era la voluntad de Dios para irse. Pobre gente la del avión, le digo yo, ¿no? Y se fue. Y no era la voluntad de Dios. Muchas veces hay hermanos que ven cosas que no lo ve la iglesia. Entonces hay un problema. O estamos todos equivocados o vos solamente tenés la revelación de Dios. Cuando Dios muestra algo en la congregación, lo muestra a los ancianos, a los espirituales, pero toda la iglesia se da cuenta de dónde quiere llevarnos el Señor con su dirección. Comunión. Hermanos, las direcciones de la comunión son hacia arriba y son hacia los costados. Comunión con Dios, comunión con los hermanos. Donde se corte una dirección, se corta todas las demás. Que Dios nos ayude a vivir una comunión. Si nosotros estamos unidos, el impacto de nuestro amor, el impacto de nuestra unidad se va a repercutir en el mundo. El mundo va a ver nuestra unidad y ¿qué dice la Biblia? Van a creer. En el mundo no hay comunión, no hay unidad. Vienen destrozadas las vidas. Entonces cuando entra alguien por la puerta, una iglesia unida hace un efecto de impacto porque ellos entran con sensores de amor y sensores de paz. Detectan dónde hay amor y dónde hay paz. Así son las almas que vienen del mundo. Y rápidamente se enteran si hay amor o si hay paz en la iglesia. Depende de nosotros nuestra comunión con el Señor. En cuarto lugar, principio de adoración, lo que estamos haciendo ahora. Era el ámbito donde el Espíritu Santo ordenó la voluntad para esta iglesia de Antioquía, ministrando estos al Señor. Ellos estaban en un culto al Señor, pero no era el culto, no era la reunión, era el estado de la iglesia. Ministrando está en un verbo que es presente, pero continuo. No era la liturgia del momento, la emoción del momento, por cantar al Señor. No. Era el estado continuo de la congregación. Un estado de adoración es un estado donde lo primero es Dios y donde la vida está rendida porque entendemos quién es Dios.
De hecho, en la reunión el Espíritu nos guió a pensar que le amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Pero esto se tiene que traducir no en el momento del culto, esto se tiene que traducir a la vida. Entonces mañana, cuando esté en mi trabajo, estudio, cuando esté en mis quehaceres, en mi rutina diaria, tengo que entender de que esa adoración continúa y todo lo que hago, lo hago para el Señor. Eso es adoración, una vida rendida a sus pies. Dejar el costumbrismo religioso del momento para transformar este principio en un estilo de vida. La adoración es una decisión de amor, que involucra la actitud del corazón, de la mente. Porque esto es lo que dice la palabra, es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Un principio de obediencia. No resulta difícil obedecer al Señor cuando tenemos un espíritu de obediencia. No resulta difícil. El Espíritu Santo dice, bueno, lo mejor de esta iglesia lo quiero para mí. Y nadie dijo lo contrario. Nadie le dijo al Señor, me estás sacando los dos jóvenes, las dos promesas de la iglesia de Antioquía, los más preparados, los más adiestrados, los que más tienen eficacia, me lo estás sacando. No dijeron nada. Apartarme a Bernabé y a Saulo. De manera que la obediencia de todos los demás está marcando no solo la unidad, no solo que son espirituales, sino que está marcando dónde estaba corriendo esa iglesia, cuál era el enfoque de esa iglesia, que era agradar al Señor Jesucristo. Dice 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, ya no tenemos que acomodarnos a la vieja vida. Cristo es el ejemplo de obediencia. Él dice, yo no hago nada que no me haya mandado mi Padre. Lo que Él me dice, yo hago. Y en esa relación de padre e hijo, una relación filial que es desde la eternidad, el Señor nos muestra el ejemplo, obediencia. Y todo lo que tiene que ver con la obediencia tiene que ser aceptado sin preguntas, en fe, en confianza. La Biblia dice que esto es rojo, pero vos pensás que esto es amarillo. Pero la Biblia dice que es rojo. Sí, pero yo lo veo amarillo. Abandonate a lo que dice la Biblia. Es rojo. Hasta que entiendas que es rojo. Es rojo y no va a cambiar. Hoy estamos viviendo los principios de la palabra del Señor totalmente dado vuelta y acomodamos la palabra a nuestras circunstancias. Pero la palabra del Señor sigue siendo absoluta. Sigue siendo autoridad, inerrante, infalible. Este don que el Señor también nos ha dado. Otro principio que podemos ver, que pocas veces es analizado y practicado de corazón, es el principio de respaldo. Es el principio de respaldo. Bernabé y Saulo salían a la obra, porque aquí empieza el primer viaje misionero del apóstol Pablo y de la iglesia del Señor. Ellos salían a la obra y toda la iglesia respaldaba esa salida. Tremendo principio de respaldo, hermanos. Qué bueno es poder pensar, miren, estamos nosotros, Roxy y yo, en esta mañana con ustedes, ¿saben por qué? Porque la iglesia nos respalda. Si no, no estaría acá. Cuando alguien de nosotros es indicado por el Señor o es llamado por el Señor y toda la iglesia ve ese llamado, es la iglesia que sale con el hermano, no importa dónde sea. Yo sé que hay hermanos aquí que están teniendo ministerios en otros lados. Están trabajando en la música, están trabajando en campamentos, con niños. Un hermano que sale es un hermano que necesita respaldo. Y este principio de respaldo tiene que también vivirse en la congregación. Nos damos cuenta, a medida de que va pasando el tiempo en la vida de la iglesia crece,
tenemos actividades diferentes, ministerios diferentes, y pareciera que somos dueños de los ministerios. Y el ministerio se termina comiendo al ministro. Porque es más importante el ministerio que el ministro. De manera que si yo soy líder de adolescentes, estoy a full con los adolescentes, mi entrega es total con los adolescentes, y eso está bien, pero pará, no es parte de, es una parte de la obra es toda. Si necesitan una mano los abuelos o los jóvenes, ¿estás dispuesto a respaldar, si tenés la posibilidad de hacerlo? La plataforma de despegue para todos los ministerios es la iglesia local, y como iglesia local, lo lindo es poder respaldar al hermano. Miren, cuando Dios llama a alguien para la obra afuera, para el ministerio itinerante de la palabra, eso es bendición para la iglesia. No solo llamó al hermano, llamó a la iglesia. La iglesia está en San Luis, la iglesia está en, no sé, donde Dios llame. Nosotros ahora viajamos a La Quiaca, en octubre estamos en Neuquén, en noviembre estamos en Santa Rosa, La Pampa, tomando una conferencia, pero no es Mario Loero, es la iglesia de Mario Bravo, que se va a La Quiaca, que se va a Neuquén y que se va a Santa Rosa. Es toda la iglesia que está en oración, que está pidiendo por los hermanos que salen a predicar la palabra. Un principio de respaldo. Hermanos, ¿estamos respaldando los diferentes ministerios que tenemos en la iglesia aquí en calle Húsares? ¿Tengo un listado de ministerios para estar orando en mi casa por todas las cosas que se hacen acá? ¿O lo hace fulano y si lo hace fulano? Si lo hago yo, pero si lo hace el otro. Un principio de identificación. Vamos terminando. El compañerismo y el estar pensando en la iglesia local es algo vital para los ministerios. Miren, los llaneros solitarios en las iglesias nunca anduvieron bien. Eso del Señor me mostró hacer algo afuera. Para. ¿Dios te mostró algo? Sí. ¿Lo estás haciendo adentro? ¿Lo estás haciendo adentro? Esto es como el llamado misionero a un hermano que no le predicó en años a nadie. Esto es como el llamado misionero a un hermano que en la plaza no lo vimos nunca repartiendo folletos. ¿Qué llamado es? Todo lo que vamos a hacer afuera debe ser criado y debe ser practicado adentro. Un principio de identificación. Yo soy de la iglesia local de calle Mario Bravo 536, Villa Tesey, es la mejor iglesia de la zona oeste. Con nuestros problemas, con nuestros proyectos, con nuestras cosas. Pero me identifico con la iglesia, no voy a hacer nada si no lo hago en la iglesia. Principio de pertenencia. Cada uno es llamado y cada uno es puesto por el Señor para hacer algo tremendamente importante en la congregación. No existe que el hermano que toma la palabra es más importante del que barre. No existe a los ojos de Dios. Ellos dicen, les impusieron la mano. Si esto no tiene nada que ver con descargar un poder especial. Cuando ellos imponían las manos, le estaban diciendo, hermanos, salimos con ustedes. Los respaldamos. Cuenten con nosotros. Cuenten con nuestro apoyo. Cuenten con nuestro compañerismo. Es un principio de pertenencia también el hecho de saber que si uno hace algo afuera, la pertenencia te indica y te enseña que como los discípulos vieron la primera vuelta misionera, ¿saben a dónde volvieron? Volvieron a Antioquía. ¿Y qué hicieron? Dieron cuentas. ¿A quiénes? A los ancianos, a la iglesia. Salen en el segundo viaje misionero, que fue un poquito más extenso, ¿y dónde vinieron? A la iglesia. Y dieron cuentas a la iglesia. Salen en el tercer viaje misionero, ¿y saben por qué no vinieron a la iglesia nuevamente? Porque los pusieron presos en Jerusalén, si no hubiesen vuelto a la iglesia. De manera que si vos
y nosotros estamos haciendo algo, cuidado con no dar cuentas e informe de lo que hacemos. Porque vos pertenecés a la iglesia. Entonces están los ancianos que ni se enteraron que el martes vos fuiste a, no sé, a tomar la palabra en un lugar, a visitar la abuelita, pero tengo que informar. Es bueno que informes. ¿Por qué? Porque los ancianos tienen que estar enterados de tus movimientos y de nuestros movimientos, mínimamente para orar, para respaldar y para informar. Miren, hermanos, estuvimos aquí. No para mostrarnos que estuvimos, sino para tener un sentido de pertenencia. No estoy haciendo nada por mí mismo, sino que lo estoy haciendo con el aval de la congregación. Hermanos, al analizar todos estos principios nos damos cuenta que la obra no es de los hombres. La obra es del Señor. Y una iglesia va a seguir creciendo en la medida que estos principios sean practicados como nos enseña la palabra de Dios. Que podamos ser fieles a la palabra de Dios, amarnos, sostenernos los unos a los otros, ser compañeros, hermanos. Se viene un año para ustedes, como para nosotros, más duro que el año pasado. Pero más duro que el año pasado. Y solamente las iglesias que están unidas van a dejar un legado y van a dejar una huella en el barrio. Solamente las iglesias que comparten con otras iglesias también de la zona y son unidas zonalmente van a hacer la diferencia en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Solamente. Las iglesias que se aíslan corren hoy un peligro abismal. El hermano que se aísla y que hace las cosas por su propia cuenta también corre peligro. También corre peligro. De manera que tenemos que ser sabios y apoyarnos en cada uno de nuestros hermanos. No hay hermanos menores, ni mayores, ni más importantes, ni menos importantes. Todos son importantes a la hora de orar. Todos son importantes a la hora de apoyar. Cada uno es importante y tiene una función en el cuerpo de Cristo. Pensando en el Señor, quiero llevarte a Hebreos, capítulo 12. Versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. 12:2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a participar de los símbolos. Estamos pensando también en nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Y el hecho de que nosotros estemos sentados rodeando esta mesa es precisamente por su gracia y su misericordia. Si yo me paro en la columna de gracia, entiendo que lo que soy, que lo que Dios me dio, lo que tengo, es algo que yo no merecí. Eso es gracia. Si yo me paro en la columna de misericordia, que tiene una pequeña diferencia, gracia, estoy en la columna de gracia, Dios me da algo que no merezco. Pero me voy a la columna de misericordia, ¿y qué dice la Biblia? Dios no me pagó lo que yo merecía. Y cuando miro al Señor, entiendo los dos conceptos. El de gracia, Señor, lo que tengo es por un don inmerecido, pero tu misericordia, viste mi miseria y cordia, fue movido tu corazón, tu amor por mí, a pesar de mi miseria, y no me pagaste lo que yo merecía. Había un gozo detrás de la cruz. Ese gozo detrás de la cruz
tiene que ver por lo menos con tres cosas. En primer lugar, el Señor sufre la cruz para agradar a su Padre. Y él antes de la cruz dice en el aposento alto, San Juan, la hora ha llegado, Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve desde antes de la fundación del mundo. Yo nunca hago algo que no le agrada a mi Padre, San Juan capítulo 8, sino que como el Padre trabaja, yo también trabajo. No me ha dejado solo el Padre porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. El plan de la redención del hombre no fue una improvisación cuando Adán cayó. Dios no se sorprende con esto, ni tampoco improvisa un plan debido a esa caída, sino que esto ya estaba ideado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios quiere mostrar a todas sus criaturas lo que Él es y lo que Él puede hacer con nuestras vidas. El gozo detrás de la cruz tiene que ver con que el Señor fue a aquella cruz, en primer lugar, para agradar a su Padre, para obedecer a su Padre. En segundo lugar, tiene que ver con lo que Dios había determinado, triunfar sobre sus enemigos. Allí dice Colosenses capítulo 2 que se desató una batalla espiritual en la cruz del Calvario. Nadie lo veía con los ojos físicos, pero el Señor estaba peleando la gran batalla de todas las edades, que llegaba a su fin en la cruz del Calvario. Y el Señor despoja a sus enemigos de una manera tremenda, los desnuda, los exhibe y triunfa sobre ellos con su muerte en la cruz del Calvario. Hermanos, no queda otra batalla final en el sentido de que el Señor nuevamente tenga que venir a este mundo a pelear. No, queda la certificación de aquel triunfo. Cuando el Señor venga, ponga sus pies sobre el monte de los olivos, ese monte se parta al medio de norte a sur y el Señor aplaste con el espíritu de su boca y su palabra al inicuo y a las naciones que vendrán a pelear contra Él. Ese triunfo nos comunicó a nosotros el día que creímos. De manera que vos y yo podemos decir, recordándole al Señor, Señor, gracias, porque soy más que vencedor. Nosotros arrancamos nuestra carrera cristiana al pie de la cruz. ¿Y sabés cómo arrancamos? Triunfando, porque Él triunfó. En tercer lugar, el gozo detrás de la cruz tiene que ver con vos y conmigo. Él fue a la cruz, tomando mi lugar, tu lugar, por amor. Y en esa cruz, hermanos, hay una transferencia de cuenta, una transferencia bancaria. ¿Cómo un Dios 3 veces santo podía perdonarnos sin pasar por alto su justicia? ¿Cómo un Dios podía aceptarnos teniendo nosotros pecado y estando lejos de Él? Había alguien que tenía que satisfacer la demanda de este Dios 3 veces santo. Había alguien que tenía que cumplir con el estándar de Dios, un estándar que no podía ser alcanzado por ninguno de nosotros. La ley nos enseña esto, que Dios es santo y que nosotros somos imposibilitados. Ese estándar de vida lo podía cumplir solamente el Hijo de Dios. Dios mismo, hecho carne por cada uno de nosotros. De manera que en la cruz hay un cambio de cuenta. El Señor se hace cargo de mis pecados y su estándar de vida me lo entrega a mí. Y yo lo entrego a Él. O el Señor pone en Él mis pecados. Eso en la Biblia se llama justificación. De manera que somos hechos justificados, libres de culpa. No solo el Señor perdona todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, sino que le saca la culpa que teníamos nosotros por nuestro pecado, saca ese poder del pecado y el cristiano, el creyente en Cristo puede vivir sin practicar el pecado. Ya el pecado no tiene poder, no reina sobre el creyente por la obra del Señor Jesús. El gozo detrás de la cruz tiene que ver con los laureles y los trofeos que Él iba a alcanzar para la gloria de Dios, que somos cada uno de nosotros.
Él es nuestro ejemplo. Tenemos seguramente nosotros también una cruz que llevar. Seguramente nosotros tenemos circunstancias que tenemos que atravesar. Pero después de esa cruz, después de esta vida, nosotros también tenemos un gozo. ¿Cuál es el gozo? Verle a Él en plena perfección y en plena santidad. Le amaremos como nunca le hemos amado. Le adoraremos, hermanos, como nunca le hemos adorado. Y le serviremos como nunca le hemos servido. En plena perfección y en plena santidad. Dijo un hermano una vez, los primeros 1000 años los quiero dedicar solamente mirando el rostro del Señor. Hoy tenemos la posibilidad de anticiparnos a aquel día de fiesta a través de la fe y a través de los símbolos. Que esta participación redunde para la gloria de Dios, pero para el beneficio de nosotros también como hijos. Adelante, que el Señor les bendiga.